FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Me da mucho gusto saludarlos. Salvador Camarena, ¿cómo llegas hoy? Muy bien, con mucho gusto estar con ustedes. Qué bueno. Carlos Heredia, ¿cómo te va? Todo bien, ahí vamos. María Scherer, pues vaya sorpresa. Es decir, yo debo confesar, creo que Camarena también debe confesarlo, y creo que Carlos Heredia y María Scherer deben confesar que en los Bote Prontos nosotros en las columnas decíamos: hay mucho agarras guachicol, pero no hay ningún detenido. Sí. Sí. Caray, confesamos que se tardaron, pero ya empezaron a caer los detenidos y no son poca cosa. Y no quiero referirme, yo no me voy a referir hoy a los parentescos, simplemente a que son marinos, esos que no se corrompían. María, ¿por dónde arrancamos esta acción en contra del huachicol? ¿Por dónde arrancamos? Pues me gusta justo por ahí, Carlos. Hace ya mucho tiempo que sabíamos que el ejército pues no era incorruptible, ¿no? Hay historias de muchos mandos importantes con las que no voy a aburrir. No digamos las policías, ¿no? Que las secretarías de seguridad estaban también hasta la médula corrompidas, las policías estatales, las policías municipales, no digamos también, y lo que nos quedaba era la Marina, ¿no? Cuando en el sexenio de Calderón, por ejemplo, había que hacer estos operativos quirúrgicos que les llaman, ¿no? Donde no podía fugarse información, donde todo tenía que salir perfectamente bien, a quien se recurría era la Marina. Y por ahí fue el argumento del presidente López Obrador para entregarles las aduanas, para poner en custodia suya los puertos, ¿no? Porque habría mejor vigilancia, habría mayor seguridad. Algunos le dijeron que se equivocaba, y pues ya vimos cuál fue el resultado de esta decisión. La institución de seguridad o a quienes se le han dado tareas de seguridad que nos quedaba, ¿no? Limpia, pues no lo era. Y Carlos, creo que esto está empezando, porque el huachicol es mucho más grande que solo Altamira, Tampico. Perdón que mencione Tampico, sé que tú eres de Tampico. Es mucho más grande que eso, porque lo hemos visto en Ensenada, lo vimos que fue en los trenes aquellos en Chihuahua o Coahuila, sí, etcétera, etcétera. Esto es mucho más grande, esto no ha terminado, ¿no? Esto es como la primera acción. Es mucho más grande, Carlos, pero no solo por los puntos geográficos donde han tenido lugar algunos decomisos, sino porque hay una cadena. Y esa cadena inevitablemente conduce a la pregunta: ¿y ese dinero a dónde fue a parar? ¿Fue a parar simplemente a los bolsillos de algún capo, de algún empresario metido a esos negocios, de algún político, o constituye ya de manera muy establecida y consolidada una fuente de financiamiento a partidos, campañas, candidatos, que se ha advertido desde hace años, pero que no se le ha puesto el foco y menos se han abierto carpetas de investigación? Aquí también en Bote Pronto hemos comentado varias veces, bueno, sí, los gringos dicen, pues quiero a B o C. No, pues es que fíjate que no hay ninguna carpeta abierta contra tal persona, entonces no te lo puedo ni siquiera, no puedo entretener la idea, porque no está acusado de nada, no hay nada. No hay nada en su expediente, está limpio. Y pues los del domingo estaban limpios hasta el domingo. A pesar de que se dijo que hubo una denuncia hace 2 años y todo, pero parece que esa denuncia no llegó a gran cosa.
Lo que... Hey, Gertz tampoco es tan rápido, Carlos. No, pero es más rápido de lo que creemos porque ya en ese momento empezó a exonerar gente, antes de empezar la investigación. Y entonces dijo, no, ese no tiene nada que ver. Oye, se suicidó, tampoco tiene nada que ver, antes de hacer la investigación. Entonces, efectivamente, Carlos, la cobertura geográfica del huachicol es mucho mayor, pero luego vienen las cadenas de hechos que desembocan necesariamente en aquella famosa frase que hemos repetido muchas veces, follow the money. Salvador Camarena, ¿cómo viste? Follow the money y follow los que agarraron money, ¿no? Se prueba el dicho que creo que ya hemos mencionado aquí en Bote Pronto, de don Jesús Reyes Heroles, cuando le preguntaban si alguien era honesto, contestaba preguntando a su vez, ¿pero ha estado donde está o no ha estado donde está el dinero? Porque si no ha estado donde hay dinero, no sabemos si hay honesto. Y a los marinos los pusieron donde hay mucho dinero, en las aduanas, los pusieron pues en los puertos, y en el contexto que teníamos de debilidad institucional y de desidia presidencial para combatir los delitos en el sexenio pasado, pues se dieron a la tentación algunos muy encumbrados. Veníamos aquí sentándonos, Puch, acomodándonos los micrófonos, y decíamos, alguien llega con este argumento a Netflix y le dice, mire, 2 sobrinos del encargado de la Armada en México, en el sexenio que va a cambiar la corrupción en el país. La trama es, digamos, por un lado, gravísima o tan grave como inverosímil si se aleja uno de los hechos, si lo ve nada más en línea de lo que se ha ido conociendo. Y al mismo tiempo, tú señalabas algo que creo que es muy importante. El fenómeno del huachicol fiscal, o el del huachicol en general, no va a poder conceptualizarse o enfrascarse en estos, y cuando digo enfrascarse es meter en este caso como si fuera el ejemplo y el final, el combate a ese delito, a ese robo por un lado a las arcas, a ese robo también en otro sentido a Pemex. Pero creo que aquí sí se denota el compromiso que ha asumido la presidenta de que esto no puede seguir y que, así como en este caso, se tienen que presentar en otros, porque no vaya a ser la tentación de todo gobierno de decir, ahí está, resolvimos uno y con este caso ejemplar, vean hasta dónde llegó, se demuestra. No, es apenas el comienzo. Ojalá estén bien armadas las carpetas, ojalá el fiscal Gertz no tenga tanta prisa en exonerar gente, ojalá se tome todo el tiempo necesario en investigar gente y al final tengamos, en este caso, para ejemplo, porque siempre hemos dicho lo mismo, si hay impunidad, hay el aliciente para que todos los criminales repitan sus delitos. Si se ve que no hay impunidad, eventualmente habrá gente que se la piense 2 veces antes de decir, yo conozco a alguien acá y le hacemos así, repartimos unos milloncitos y traficamos con millones y millones de litros de combustibles. Yo creo además que, hombre, déjenme especular si es azar o no es azar que se presenta el programa económico, digamos, el presupuesto del próximo año al mismo tiempo. Por todo lo que hemos escuchado todos, por lo que sabemos, lo que nos dicen en privado funcionarios públicos, por lo que sabemos, la cantidad de dinero que le han robado a Pemex, No. el huachicol, sí, es brutal. Y por eso, no sé si fue azar o no fue azar la fecha, pero dicen, perdón. Y yo creo que esto va a poner a mucha gente a cuidarse y por lo menos el negocio y por lo menos decir, jejeje, no, porque el gran problema económico es Pemex y yo creo que mucha gente está temblando, ¿no? Digo, es decir, ya por el Universal sacó una nota diciendo hay 200 personas más involucradas, ya Rufo tuvo que salir a decir, yo no. ¿Se acuerdan que una empresa de Rufo ahí lo agarraron, no sé qué? También es un rollo económico, es decir, de lo que le han transado a Pemex en las últimas décadas o así, ¿no, María? Sí, Carlos. Mira, nada más estaba leyendo aquí el dato, que según la aduana el impacto es de más de 177,000 millones de pesos al año. O sea, sí es una cosa impresionante. Y
para nuestra empresa pública más problemática, ¿no? Pues sí, para el boquete que tenemos no caería nada mal esa cantidad al año extra. Sin duda, yo creo que hay un aspecto económico aquí que también quiere salvar la presidenta, no solo de ejemplo de corrupción, decir, dejen de robarle a Pemex, por favor, ya. ¿O no, Carlos? Sí, mira, pero además hay otro punto que también hemos comentado, que es, yo sé que a ti no te gusta la palabra narrativa, pero la voy a usar. Es decir, es el naufragio de la narrativa que ya indicaba María, de que las Fuerzas Armadas, soldados y marinos son incorruptibles. Eso no es que lo hubiéramos creído y estemos decepcionados, así porque pues, no lo creímos, pero esa narrativa se insistió mucho. Vamos a limpiar las aduanas. Y justo en las aduanas, conducidas, manejadas, vigiladas, operadas por soldados y marinos, se da el golpe más fuerte hasta ahora. Segundo, la narrativa de que, fíjate qué curioso, los dos puntos calientes con los gringos, migración y fentanilo, pues a la migración como que le pusieron una palomita, el fentanilo dijeron no hay cosas pendientes, pero ahora ellos añaden el huachicol y yo no puedo desvincular el anuncio del día 7 de septiembre con lo ventilado en puerta cerrada con Marco Rubio. Es decir, aunque el operativo... Además, Carlos, ellos ya habían agarrado a unos más pequeños, ¿no? Que hacían negocio con Altamira, ¿no? Allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, le dijeron el grupo de Utah, ¿no? De efectivamente unos estadounidenses que ya tenían muy establecido el negocio ahí. Pero otra narrativa que también se cae por tierra es que el presidente López Obrador había anunciado no sé cuántas veces que no había laboratorios de fentanilo, que ya se había acabado el huachicol, pañuelito blanco, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, digo, a cada golpe que dan, es como una especie de poner en evidencia lo que se había anunciado el sexenio pasado. Y surgen cada vez más preguntas de cuáles eran las redes de protección, las redes de encubrimiento, las redes de complicidad que operaron para que no se diera en el sexenio pasado ningún golpe de este tipo. Y lo que viene, ¿no, Salvador? Es decir, tú escribías sobre la semana pasada sobre el proyecto del puerto del Sausal, que es de la Marina de México. Sí, nada más que en la Marina, antes que en Altamira, unos días antes que en Altamira, agarraron 10 millones de litros ahí a 2 kilómetros del puerto. Ahí en Ensenada. No vaya a ser que en Ensenada, no vaya a ser que los de la Cipona y los de las aduanas de Ensenada, que todos son marinos, también estén temblando, ¿no? Como Rufo, que ya dijo, no, yo aquí estoy, que vengan por mí, ¿no? Hay un cúmulo de información periodística, creo que es justo decir que la exclusiva se la llevó Reforma, que dio el batacazo el fin de semana, aunque ya había versiones de tiempo atrás, señalamientos, una serie de reportes, pero digamos cuando ya se da... E incluso se habla de que esta filtración trató de reventar cierto impacto o vacunar a algunos o alertar a otros. Pero en la mesa, Carlos, hay mucha información que creo que nos hacen, más allá de la narrativa, nos hacen demandar como sociedad que se investigue el funcionamiento de las instituciones en el sexenio pasado. Hoy, por ejemplo, hay detalles de una serie, de un enlace, un presunto enlace de toda esta trama, de una serie de millones, unas cantidades estratosféricas, que había reportes en la UIF de presunto lavado de dinero. Y el señor siguió operando, uno de los presuntos implicados, uno de los marinos que están señalados, seguía operando como si nada, comprando bienes inmuebles también con millones, manejando cargos millonarios en tarjetas. Y entonces dices, pues ¿dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaban la gente de inteligencia? ¿Dónde estaba la gente de la UIF? ¿Dónde estaba la gente de Hacienda, del SAT, que no detectaron a todos estos? Esas preguntas son muy puntuales, independientemente de los parentescos, incluso dónde estaba, digamos, la justificación luego de nombrar a uno de los principales señalados hoy, que luego lo mandan de encargarse del puerto en Puerto Vallarta, literalmente, cuando se supone, según la propia narrativa que hemos conocido, que ya había sido señalado por este otro marino que luego fue asesinado. Entonces, hay todavía ahorita demasiada información sin consolidarse, es decir, alguna de esa información será inexacta, no necesariamente será todo comprobable o comprobado, pero
Sin lugar a dudas, hay muchas cosas todavía del caso sobre la mesa. Es demasiado pronto para exonerar, insisto, a nadie, pero también hay que dejar a las autoridades hacer su chamba sin permitirles que quede todo luego resuelto de manera muy controlada. Aquí hay muchas preguntas sobre la tolerancia institucional o la negligencia institucional con respecto a la operación en lo más alto de la Marina de un esquema, de solo un esquema de huachicol, y pues si era replicable en otros puertos, que ya se está señalando, no nada más Ensenada, como ya decías, o Altamira o Tampico, mucho más este caso dará de qué hablar. Y si puedo dar un pie de página, un pie de Venga. página de lo que dice Salvador. Mira, él hablaba del trabajo periodístico y el cúmulo de información que está por desgranarse, por analizarse. En Tampico, el portal Elefante Blanco ha dado un seguimiento muy puntual, muy ordenado, muy sistemático a este caso del huachicolazo en Tampico y en Altamira. Y sus periodistas recorrieron puertas en la Capitanía de Puerto, en la aduana, en la presidencia municipal, en la zona naval, en la zona militar, en el gobierno del estado, en las agencias de inteligencia, nada. Ya en este sexenio, después, estos huachicolazos ocurrieron hace un par de meses. Pues nada, nadie sabía nada. Es más, les decían, ahí si averiguas algo, me platicas. Entonces, pues efectivamente hizo falta la señal de que de mero arriba venía la instrucción. Cuando viene de Omar García Harfuch, sabemos que viene de la presidenta, y para un poco empezar a destrabar las cosas. Y entonces paso al dicho de la presidenta, hasta donde tope donde tope. Pues vamos a ver dónde va a topar. Porque efectivamente... Yo creo que la clave es, vamos a ver dónde va a topar. Exacto. Interesante la semana. Gracias, Salvador. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Muchos saludos. María, buen día, buen martes. Igualmente para todos, buen martes. Gracias a todos. Esto es Bote Pronto. Nos pueden encontrar en asicomosuena.mx, en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio o ahí donde usted prefiere escucharnos. Que les vaya muy bien. El próximo martes 16 de septiembre no estaremos con ustedes, el 16. Estaremos en el Zócalo. Gracias. En el Zócalo. Gracias a todos. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítanos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org. Así como Suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asicomosuena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.